Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Rubik's Arts, el lugar en donde hablamos de ciencias sociales, humanidades, filosofía, historia y todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. El día de hoy quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecer todos sus comentarios, invitándome a seguir con este blog. Como ustedes saben, el último video que se subió a este canal fue en abril de 2019, ya tiene muchísimo. Y honestamente durante mucho tiempo pensé que el blog no iba para ningún lado y por eso como que me desanimé un poco, pero también tuvo que ver con que estaba estudiando el posgrado, estaba terminando la maestría en filosofía latinoamericana y bueno, después haré un video de 100 preguntas en 5 minutos. Pero les adelanto que yo estudié una licenciatura en geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en la actualidad estoy estudiando, bueno, terminando, me estoy titulando de una maestría en filosofía latinoamericana, específicamente por la UNAM, y estoy cursando una carrera en filosofía como tal, filosofía e historia de las ideas, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En la actualidad, como les digo, la idea es retomar este blog. Hace mucho tiempo que no subo videos, pero voy a tratar de hacerlo de forma más regular. Por ese entonces pues tenía que combinar lo de la licenciatura, tenía que combinar la tesis y todas esas cosas, y pues honestamente se me hacía muy difícil poder mantener un ritmo constante, y como ustedes saben pues subía videos una vez cada mes básicamente, ¿no? Pero en la actualidad, ahora creo que ya después del posgrado se me hace un poco más fácil leer los textos de una manera un poco más analítica, crítica, y comentar cosas que tal vez antes no era tan fácil, ¿no? Voy a tratar de, o sea, como la idea original era difundir los textos nada más y no profundizar mucho en ellos, pero he visto que no tiene nada de malo querer profundizar un poco en esas discusiones, y por eso quiero decirles que voy a seguir sus consejos y agradezco mucho sus comentarios. De verdad, yo estoy aquí otra vez gracias a sus bonitos comentarios que me han dejado en los diferentes videos, pero también y sobre todo por la gente que se tomó el tiempo de buscar, mandarme mensajes en interno. Y pues muchas gracias por sus mensajes, básicamente es lo que me animó a seguir, ¿no? Como ustedes saben, pues pasaron unos añitos, la pandemia estuvo fuerte. Y ya, bueno, espero no haber robado mucho de su tiempo. Ahora sí, esto obviamente no va a ser en todos los videos, solo es este video para volver a retomar. Ahora sí, vayamos al libro. El día de hoy quiero traerles un libro polémico, muy poco conocido, y que de alguna manera es uno de los pilares fundamentales de un movimiento filosófico latinoamericano que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación, a grandes rasgos, es básicamente una postura que está en contra de la iglesia, pero que rescata la visión del comunismo. ¿Por qué? Porque resulta que todos ellos se basan en un panfleto que hizo este mexicano en los años 60, finales de los 60, que ese panfleto se llamaba Comunismo en la Biblia. Comunismo en la Biblia era un panfleto al estilo del manifiesto del Partido Comunista, guardadas las proporciones, y en ese manifiesto lo que trataba de decir José Porfirio Miranda es que Dios, en un sentido mítico, mitológico, cosmogónico, se expresa a partir de los otros, ¿no? Es como el Dios de Spinoza para los más entendidos. Y en ese sentido, lo que intenta hacer José Porfirio Miranda es demostrar que el comunismo es una tradición que viene de Jesús, que no es una tradición que viene del estalinismo, que no es una tradición que está directamente relacionada con la Revolución Rusa, como se suele decir, porque muchos de estos pensadores latinoamericanos que se dicen marxólogos o marxianos, no propiamente marxistas, esa terminología la inventó un filósofo venezolano que se llama Ludovico Silva, que él escribió un libro que espero que podamos revisar pronto, más a detalle, que se llama Antimanual para el uso de marxianos, marxólogos y marxistas, ¿no? Y tiene otra versión reeditada que se llama El estilo literario de Marx, donde recupera esa misma discusión de una manera un poco más avanzada.
Cabe destacar que este venezolano es de antes de que llegara siquiera Chávez al poder. Este libro se escribe en los años 70, en la época dorada de la economía venezolana, donde ellos literalmente eran uno de los países más ricos de América Latina. Y es importante tener presente que la discusión que tienen estos marxistas desde los años 70 y que va a evolucionar en otras corrientes que tal vez veamos después, tiene una gran influencia en, digamos, romper con este proyecto socialista, comunista, al estilo estalinista, ¿no? Que como sabemos, pues ha producido en América Latina dictaduras militares, dictaduras en muchos sentidos, gobiernos autoritarios, contra los que Marx, honestamente estaría en contra. O sea, si analizamos los textos de Marx, si analizamos lo que él quería, la forma en la que él pensaba la sociedad, pues eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la realidad, ¿no? O sea, es una discusión bastante compleja y hay que tener en cuenta que, digamos, Marx no era marxista, ¿no? La discusión ahí, que también está en este libro, que tiene que ver con la propiedad, es el reconocimiento del problema de la dictadura del proletariado. Pero antes de que se enciendan los motores, antes de que empiecen a incendiar con preguntas y comentarios y dudas y quejas en la caja de comentarios, solo quiero decir al respecto que en los términos en los que Marx está escribiendo en el siglo XIX, en una época dominada por dictaduras, cuando él escribe y él habla de la dictadura del proletariado, lo que realmente está diciendo es: necesitamos una democracia, necesitamos una sociedad en la que podamos organizarnos entre los sujetos. Porque recordemos, Marx está escribiendo esto de la dictadura del proletariado en 1828, porque ese texto lo escribió en el 28. Si uno revisa los textos de madurez de Marx, como El Capital, que lo tengo aquí al lado, o como, por ejemplo, sus cartas, las discusiones que tuvo con los anarquistas, pues es muy evidente que Marx cambió bastante la perspectiva que tenía, no respecto a lo que significaba su democracia, digamos, ¿no? Lo que significaba la construcción de esas relaciones sociales, sino propiamente respecto a la idea de una dictadura, ¿no? Porque pensemos que él está escribiendo el manifiesto del Partido Comunista, que eso es una discusión que viene aquí. Esa discusión sobre el Partido Comunista, bueno, viene sintetizada, ¿no? Sobre el Partido Comunista, como les decía, en el manifiesto del Partido Comunista, Marx lo que trata de decir con una dictadura del proletariado es básicamente un gobierno gestionado por la propia población, un gobierno gestionado por los proletarios. ¿Y quiénes son los proletarios para Marx? A diferencia de lo que dice el estalinismo, el castrochavismo, como les encanta decir a los colombianos, aunque yo honestamente pienso que eso no existe. Una cosa es Castro, otra cosa es Chávez. Los dos son dictadores, no me malinterpreten. Pero es importante tener presente que esta discusión del proletario en Marx en realidad responde a la persona que no posee los medios de producción, a la persona que no es capaz de mantenerse por sí misma en el capitalismo. ¿Y qué significa eso? Pues que es asalariado. Es decir, un proletario, en los términos de Marx, es lo mismo el CEO de Apple, el CEO de Google, que un trabajador obrero. Aunque ahí también Marx va a ser poco ingenuo, va a decir que no es lo mismo ser, él va a decir un gerente, porque eso es lo que había en ese entonces, más en abundancia, no existía el término de CEO, estamos hablando de la década de los 60, 70 del siglo XIX, y en ese sentido, la forma en la que Marx piensa el proletario, pues choca bastante con la forma en la que estos regímenes totalitarios, pues tratan de recuperarlo, ¿no? Aquí no estamos para defender al comunismo como tal, sino para entenderlo, para entender de dónde salieron esas perspectivas. Pues bueno, lo que hicieron estos pensadores como José Porfirio Miranda, que se inscribieron en esta tradición y en esta discusión bastante compleja, fue básicamente demostrar que el comunismo como idea, como proyecto social, se encuentra en la Biblia, en la forma en la que se construyó la idea de Jesús. Y quiero que entiendan algo, ellos sí son teólogos, ellos sí piensan que hay algo más allá
Pero, algo más allá, eso sonó como meme. Pero el punto aquí es que es importante tener presente que estos textos pues nos ayudan a entender el contexto latinoamericano. Recordemos que estas personas, teólogos de la liberación, iniciaron revoluciones en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, y que obviamente esas revoluciones pues fueron cooptadas por la Unión Soviética y por los Estados Unidos y terminaron convirtiéndose en masacres devastadoras que evolucionaron al contexto que conocemos hoy en Nicaragua, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras. Y es importante entender por qué ellos buscaban este tipo de pensamiento, cómo es que llegaron a eso, ¿no? Y lo que aquí vamos a encontrar es básicamente cuál es la relación entre la ley y la civilización, entre Marx y la Biblia, entre el Dios de la Biblia. Y esta discusión pues la recuperan estos filósofos como José Porfirio Miranda, quien por cierto no es, digamos, no se reivindica a sí mismo totalmente como marxista, es más bien un marxólogo. Esa es una discusión que, como les digo, veremos cuando veamos el video de que es, de hecho, justo porque se hila mucho, quizá lo mejor sea hacerlo para el próximo video. Pero bueno, ya saben que no me gusta adelantarme porque al final luego yo digo, no, quiero este libro y al final termino hablando de uno que no, pues no sé, o sea, también me gusta bastante, pero es interesante, ¿no? Es bastante polémico. Yo les recomiendo mucho que lo lean. El libro lo pueden conseguir en la librería de la Universidad Autónoma Metropolitana de aquí de la Ciudad de México, o en el CEF Miranda, que el CEF Miranda lo pueden contactar en Facebook y hasta donde sé ellos sí hacen envíos internacionales. Claro, te tienes que arreglar con ellos y buscar el medio, ¿no? O sea, DHL, etcétera, pero no quiero hacer comerciales, ¿no? Aunque ya hice uno. Y lo que les recomiendo bastante es que se informen sobre esa discusión. Y eso sería todo. Muchas gracias. Les recuerdo que voy a estar subiendo al menos un video a la semana. Voy a tratar de subir 2, pero al menos un video a la semana. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. No olviden darle like, suscribir, compartir. Muchas gracias. Hasta luego.